cuento que usted vivió en el tiempo de Jesús, pero que usted vivió en el tiempo de Jesús y tuvo el privilegio de tener contacto con las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y en ese momento usted es testigo de cómo el Hijo de Dios llega al mundo, y no solo eso, sino que el Hijo de Dios lo elige a usted para que lo siga, para que le sirva y para que forme parte de su reino. Pero en la marcha usted se va dando cuenta que en su caminar con Jesús, el Hijo del Hombre, las expectativas que usted tenía como discípulo y las expectativas que el pueblo judío tenía del Mesías no se están cumpliendo. Eso nos lleva a Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34. Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34. Al inicio de nuestro servicio de adoración, leímos una porción del profeta Daniel que decía: vi en visión de la noche a un anciano de días, y el que se le acercaba a él era uno semejante al Hijo del Hombre. Y el anciano de días le dio la potestad, el poder, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Se supone que esa profecía nos habla del reino de Dios, comandado por un hombre, Jesús de Nazaret, el Mesías. Hijo del Hombre es el título por excelencia, que en la mentalidad judía en tiempos de Jesús significa poder, significa exaltación, significa gloria, pero sobre todas las cosas significa que el reino de Dios ha llegado y que todos los otros reinos, como los reinos de Nabucodonosor, los reinos de Alejandro el Magno, los reinos de Darío, el reino romano, todos esos reinos serían derrocados, destruidos por la llegada del Hijo del Hombre, quien trae consigo el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús abre su mensaje, después de que Juan fue encarcelado, su mensaje es atractivo porque los remonta a esa profecía espectacular de Daniel 7, 13 y 14. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. Eso despierta los oídos de todo judío. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está a las puertas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero la expectativa judía no era la realidad que profetizó Daniel, ¿se entiende? La expectativa judía sobre el reino mesiánico, sobre el reino de Dios, era una expectativa materialista, de guerra, política, en donde el Hijo del Hombre para ellos sería un guerrero dominante, un político eficaz, un rey a la manera del rey David, que fue un guerrero, ¿lo recuerdan? Un rey a la manera del rey Salomón, que fue riquísimo, tanto que la plata y el oro se amontonaban. Y los discípulos que siguen a Jesús de Nazaret tienen en mente esa idea absurda del reino de Dios, interpretando el reino desde una perspectiva materialista, bélica, social, y ahí van atrás de Jesús. Pero en la marcha, lo que Jesús va enseñando y lo que Jesús va haciendo los pone a dudar un poquito,
pero ellos siguen adelante, porque al final de cuentas los milagros nadie los puede negar. ¿Estamos de acuerdo? Pero de repente Jesús dice, no piensen que he venido para traer la paz mundial, sino espada, división, guerra. Eso debe escandalizar a cualquier persona judía en el tiempo de Cristo. También Jesús dirá, mi reino no es de este mundo. Y eso debe apachurrar al judío, porque ellos esperaban dominar el mundo desde la capital de Jerusalén. De manera que poco a poco los discípulos van encontrando en el Mesías a un Mesías un tanto diferente a lo que los rabinos, escribas y fariseos habían propuesto. Y es así como llegamos a Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34, en donde se narra de aquí hasta el último capítulo los últimos días de Jesús en Jerusalén. O sea, Marcos se centra en un gran porcentaje en lo acontecido en Jerusalén, los últimos días del ministerio del Señor Jesús. Ya el Señor Jesús, nuestro Maestro, les había anunciado lo que le iba a pasar. La primera vez lo anunció cuando Pedro lo reconoció como el Cristo. ¿Se acuerdan? Inmediatamente Cristo les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. En ese momento, como que Pedro no entendía el mensaje, porque, repito, tenía una expectativa distorsionada del reino. Y le dio un consejo al Señor diciéndole, Señor, en ninguna manera te pase lo que acabas de decir. No es necesario, Señor. Tú eres el Hijo del Hombre. Y Cristo lo reprendió. Lo reprendió duramente. Después el Señor lo volverá a repetir. Pero los discípulos hacen caso omiso, como nosotros, aquellas cosas que no son muy agradables, aún en el texto bíblico. Así que lo pasan por alto, pero esta será la tercera vez y la última vez que Cristo les anunciará lo más importante de su ministerio. Por encima de los milagros, por encima de las sanaciones, por encima de cualquier mensaje que Cristo haya dado, esta es la médula del mensaje del reino. Leamos con atención. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Imagínense ustedes a los discípulos. Ellos han trabajado con el Señor en muchas regiones, pero en esta ocasión suben a un lugar muy importante, la ciudad del rey David, la ciudad donde el reino judío fue entronizado, o conocida como la ciudad del gran rey, pues el mismo Jesús dijo, no jures ni siquiera por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey. Y lo que les impacta a los discípulos es lo que sigue, notemos. Y Jesús iba delante. ¿Y ellos qué hicieron? Se asombraron. Algo grande va a pasar. En la mentalidad de los discípulos seguramente estaba la imagen de que Jesús iba a ser recibido por todos, que los sacerdotes lo iban a abrazar como el Mesías, que en ese momento iban a doblegar a los romanos, y de seguro que ellos tenían que estar preparados, porque los puestos, los mejores puestos del reino de Dios, son para nosotros. Él lo acaba de decir, ¿se acuerdan con el joven rico? Él dijo que recibiríamos más en esta vida, y aún en el siglo venidero la vida eterna. Y si está subiendo a Jerusalén, y va con tanta prisa por delante, es porque de seguro ha llegado el momento de que el Mesías deje de ser manso y humilde y actúe como debe actuar, como un guerrero, como un hombre político, que acabe con esos romanos espantosos que nos tienen hostigados por años. Y entonces le seguían con miedo. Seguramente ellos piensan, vamos a pelear. Y eso lo intuyo desde el momento que un cristiano, apóstol, discípulo, trae consigo una espada. ¿Quién? Pedro. En su mentalidad aún sigue esa concepción distorsionada del reino. Y él piensa, subimos a Jerusalén y vamos a pelear, pero para esto hemos llegado, para pelear por nuestro Mesías.
Y entonces el Señor, dice el verso 32, los volvió a tomar a los 12 aparte, porque esto es muy importante, se los tengo que decir a ustedes. Y les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y les dice lo siguiente: he aquí, subimos a Jerusalén. De seguro en esa primera frase les brillaron los ojitos, ¿no? Subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, y de seguro les brillaron más los ojos, porque les está repitiendo la profecía, será entregado a los principales sacerdotes. Y de seguro que ahí se perdió el brillo. Y los escribas, los intérpretes de las Escrituras, los hombres más cercanos al texto bíblico, le condenarán a muerte y le entregarán a los romanos, a los gentiles. Y los romanos le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. De seguro que la última expresión, resucitará al tercer día, ya no la escucharon. Y lo sabemos por lo que viene al final del Evangelio. Un mensaje escandalizante, un mensaje contradictorio, un mensaje paradójico. Por eso hoy hablaremos sobre el paradójico mensaje del reino. ¿De qué vamos a hablar? Del paradójico mensaje del reino. ¿Y qué es paradójico? ¿Qué es una paradoja? Para que podamos entender el porqué del título. Una paradoja es una aparente contradicción. Es una declaración que aparenta contradecir lógicamente la realidad. Pero las paradojas no son contradicciones. Las paradojas solamente aparentan contradicción, pero reflejan verdad. Les voy a dar algunas paradojas famosas que ustedes de seguro recuerdan en la Biblia. Los que buscan su vida, la perderán. ¿Cómo es posible que quien procure salvar su vida, la perderá? Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es una aparente contradicción, pero no es contradicción. Es una realidad, es una paradoja. Pedro le dirá a los judíos: ustedes mataron al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. El Dios que se hizo carne. ¿Y lo mataron los judíos? Sí. ¿Dios puede morir? Pues no. Pero ahí está la paradoja, que como Dios se hizo carne, Dios pudo morir porque Dios se hizo hombre. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Queda claro lo que es una paradoja? Una aparente contradicción. Y hablaremos hoy del mensaje del reino en boca de Jesús, un mensaje paradójico, que parece romper con todos los esquemas de la expectativa judía. Hablemos entonces de la primer paradoja. Número 1, la primer paradoja que no cabe en la mente de ningún judío a la fecha. La razón por la cual los hebreos a la fecha rechazan a nuestro Mesías tiene que ver con la primer paradoja. ¿Cuál es? Que el Hijo del Hombre será humillado. No podemos aceptar, dirá el judío, que el Hijo del Hombre sea humillado. Esto no tiene base, dirán ellos. Sí, no tiene base en su concepción, no tiene base en su perspectiva, pero tiene base en las Escrituras. El judío, como el cristiano, muchas veces en su lectura de las Sagradas Escrituras, ignora los fragmentos que no son de su interés. Y el judío siempre leía la Biblia esperando a un Mesías que los liberara del imperio griego o del imperio romano. Pero saltaban los pasajes o ignoraban los pasajes
que hablaban de la humillación del Hijo de Dios. Por ejemplo, el Salmo 22 refleja muy bien cómo el Hijo de Dios sería humillado. Y se profetiza con una expresión famosa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 2, hablando del Mesías, del Rey ungido, dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes unidos, consultarán contra Dios y contra su Mesías, diciendo: rompamos de ellos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, profetizando la humillación que sufriría el Hijo de Dios por los sacerdotes y por los reyes romanos Herodes y Poncio Pilato. O Isaías 53, que con lujo de detalle nos habla de la humillación que sufriría el siervo de Dios, el Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. A través de la cárcel y a través de juicios fue quitado de este mundo. Y su generación, ¿quién la podrá contar? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Se acuerdan de los dos ladrones? Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y así podríamos citar muchos pasajes de la Torá, de los profetas, de los rollos, de cómo el Mesías no solo sería exaltado, sino que también sería humillado. Así que la primer paradoja del mensaje de Jesús para sus apóstoles y para todo aquel que quiera acceder al reino es: el Hijo del Hombre será humillado. Esto no lo pueden concebir, porque el Hijo del Hombre es un término que aparece en un contexto de exaltación, y que diga que el Hijo del Hombre será humillado no se puede entender. Pero repito, no se puede entender porque quisieron ignorar, no quisieron focalizar los pasajes que hablaban de eso. Cristo después les va a reprochar diciendo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho, todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que así entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Número 1, primer paradoja: el Hijo del Hombre será humillado. Segunda paradoja. Noten con atención el pasaje que estamos meditando. Hay un lugar específico que se menciona. ¿Cuál es? Jerusalén. Jerusalén no solamente fue la ciudad del rey David. Jerusalén fue el lugar donde se levantó el primer templo de adoración para Dios. Jerusalén era el epicentro de la adoración mundial para el pueblo judío. ¿Se acuerdan de aquel etíope que venía de África? ¿De dónde venía? De Jerusalén. Y venía de Jerusalén porque había ido ¿a qué? A adorar. Jerusalén fue donde estuvo el rey Salomón, donde proliferó la literatura, la poesía, la plata y el oro, donde hubo grandes prodigios. Y Jerusalén, en muchos pasajes, se dice sería el punto central de donde reinaría el Mesías, desde donde el Mesías extendería su reino, su mensaje, su sabiduría. Pero ¿cuál es la paradoja, hermanos? Número 2, la segunda paradoja es que Jerusalén será el lugar de su humillación. No será en Egipto, no será en Siria, no será con los filisteos,
no será en Jordania, no será en Arabia, no será en ningún lugar donde existan enemigos del pueblo de Dios. La capital de la humillación del Maestro, del Rabino Jesús, del Hijo de Dios, será nada más y nada menos que Jerusalén, la ciudad del gran Rey. Por eso el Señor les dirá después: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como junta la gallina a sus polluelos? ¿Qué dice? Y no quisiste. Por eso he aquí que esta ciudad quedará desierta y desolada. No vamos a mencionar tanto, pero sabemos lo que pasó después. En el año 70, Jerusalén fue destruida como juicio al rechazo de su Mesías. Si tan solo supieras lo que hoy es para tu salvación, dijo el Señor. Esa es la paradoja, que Jerusalén sería el lugar de la humillación de nuestro Maestro. Y así fue. Jesús entró a Jerusalén solamente para ser cuestionado. Para ser cuestionado por los herodianos, ¿se entiende? Eran políticos, eran corruptos. Pero ¿cómo es posible que fue cuestionado por los fariseos, la secta judía oficial del judaísmo, la más renombrada? Pero también fue cuestionado por los saduceos y fue cuestionado por los escribas, los intérpretes de la ley, y con malicia buscaban cómo acecharle para tentarle y hallar en él un tropiezo. ¿Y cómo es posible que desde Jerusalén se vio la imagen más obscena y oscura de la humanidad, la crucifixión del Dios encarnado, del Creador del universo, que vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron? Como dirá el profeta Isaías: mas nosotros los judíos le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿No es paradójico eso? ¿No es paradójico que solo sea el Hijo del Hombre? Parece contradictorio que sea en la ciudad, en la capital del reino, que el Rey de Israel sea humillado, que el Rey de Israel sea crucificado. Esa es la segunda paradoja. Pero vamos a una tercera paradoja. Número 3. La tercera paradoja tiene que ver con quiénes lo van a humillar. ¿Y quiénes son? Los principales sacerdotes y los escribas le condenarán a muerte. Lean con atención el verso 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. En aquellos días había un sacerdote en curso llamado Caifás, lo conocen, que tenía un suegro llamado Anás. Anás, que fue sumo sacerdote tiempo atrás, era respetado como el sumo sacerdote que sirvió al pueblo de Jerusalén. Caifás, su yerno, era el sumo sacerdote vigente. Y uno esperaría de los sacerdotes de Dios y de cualquier ministro de Dios misericordia, sabiduría, discernimiento, respuestas de quién es Dios y qué quiere Dios. Uno espera ver en los sacerdotes o en los ministros de Jerusalén a un hombre como Moisés. Se dice de Moisés que no había un hombre más manso sobre la tierra. Y eso es normal. ¿Cómo no iba a ser manso si estuvo cara a cara con Dios? ¿Lo recuerdan? Si estamos cerca de Cristo, siempre seremos como Él. Pero Anás y Caifás, los representantes de Dios en Jerusalén y en el mundo, eran hombres déspotas, crueles, sin misericordia, implacables, soberbios, orgullosos, hipócritas. Según el Talmud, un escrito judío describe a Anás y a Caifás caminando en las calles de Jerusalén, y uno podría imaginarse que la gente se acercaba, ellos los abrazaban, los saludaban, les daban respuesta de la Torá, pero no.
Se dice en el Talmud, un escrito hebreo muy antiguo, que Anás y Caifás caminaban por las calles de Jerusalén con una banda de bastoneros para golpear a la multitud y así no tener complicaciones en su tránsito, hombres despiadados y sin misericordia. Y ellos serán los verdugos del Hijo de Dios. Tal vez recordarán cuando el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías? Y el Señor dijo: yo soy. Y de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre subir a las nubes y descender con todo su poder y con toda su gloria. Y dijo el sumo sacerdote: esa es la profecía de Daniel. Te hemos reconocido, Mesías. ¿Eso dijo? ¿Qué más queremos oír? Eso es una blasfemia. Y rasgó sus vestiduras, ¿recuerdan? Y lo condenaron a muerte. Ese tipo de personas que deberían ser los que primariamente recibieran al Mesías en Jerusalén con las puertas abiertas, lo condenaron a muerte. Pero se habla de otra categoría ahí. Aparte de los principales sacerdotes, Anás y Caifás, se habla de los escribas. Escribas tiene que ver con escribir. Ellos eran copistas, eran amanuenses del texto sagrado. Un escriba era alguien versado en las lenguas bíblicas. Era alguien que conocía las escrituras mucho más que los sacerdotes. Ellos eran maestros, rabinos de rabinos. Si usted era un hombre rico, porque solo un hombre rico podía hacer eso, y le pedía una copia del profeta Isaías, usted acudía a un escriba y el escriba le cobraba muy caro. Pero el escriba era muy meticuloso. Usted tenía la garantía de que el escriba le iba a dar una copia fiel del texto sagrado. Así que el escriba medía el material, si era cuero o era pergamino. Probablemente el rollo del profeta Isaías abarcaba 14 metros. Tardaría unos 6 o 7 años en entregárselo. Medía las letras, contaba las letras, medía los espacios, y cuando aparecía el nombre de Dios, que es un nombre innombrable, el Hashem le llamarán ellos, o el Eterno, el escriba se bañaba, se cambiaba las ropas, cambiaba la pluma y seguía escribiendo. Y si 3 palabras después aparecía de nuevo el nombre del Eterno, lo volvía a hacer. Hombres que conocían de memoria el texto bíblico. Es una paradoja, porque ellos más que ninguna otra persona deberían saber que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no solo sería exaltado, sino también humillado. Y por eso es una paradoja que los sacerdotes y los escribas lo lleven a la muerte. Y vamos a una paradoja más. Número 4, hermanos. Una cuarta paradoja en el mensaje de Jesús. ¿Sí recuerdan que el Hijo del Hombre acabaría con los gentiles? ¿Acabaría con los reinos paganos? Si no acabó con Nabucodonosor, seguramente que cuando llegue en tiempo de los persas, acabará con Darío y con los persas. Y si no llegó con los persas, seguro que acabará con los griegos, si llega en tiempo de los griegos. Pero llegó en tiempo de los romanos. ¿Y el pensamiento cuál fue? Acabará con los romanos. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero para sorpresa de los apóstoles, el mensaje de Cristo es escandaloso, es incluso chocoso, porque les dirá en el versículo 33 al final: los sacerdotes y los escribas le entregarán a los gentiles. ¿En referencia a quién? Herodes y Poncio Pilato, un idumeo y un romano, paganos a más no poder. Herodes, siendo el hijo de un gran político llamado Herodes el Grande, apodado el Gran León de la política romana. Pero Herodes, el tetrarca, siendo apodado por Jesús una zorra, ¿se acuerdan? En comparación a la sagacidad de su padre, este es torpe, es tonto, es un depravado, es una persona que no entiende las cosas. Pero una persona como esa es la que va a mofarse de Jesús.
le arrancarán sus barbas, y bien lo recordarán. Es Herodes quien le pondrá túnicas reales, y son sus soldados quienes lo van a escarnecer y golpear. Pero como no tenía jurisdicción sobre el Hijo de Dios, ¿a quién lo envió? A Pilato. Y ahí tenían al Hijo de Dios de un lado al otro. Y será Pilato que con más sensatez se da cuenta que algo raro está pasando, que este hombre no es normal a los demás hombres. Porque su esposa le advirtía, ¿se acuerdan? He tenido pesadillas, sueños a causa de este varón, no lo condenes a muerte. Pero fue Pilato quien se lavó las manos enfrente del pueblo y les dio a elegir entre un criminal y entre Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Es paradójico porque los apóstoles están viendo esa escena y ellos no esperaban nada de eso. Ellos esperaban que Cristo acabara con Pilato, con Herodes, con los romanos, no al revés. Pero ese es el mensaje de Jesús. Los gentiles le humillarán y le matarán. No acabó con los romanos, ellos acabaron con él. Esa es la perspectiva de los apóstoles. Debo recordarles simplemente algo. Jesús dijo, nadie me quita la vida. ¿Se entiende? Nadie me la quita. Yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Y por qué la dio? ¿Se acuerdan? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Y entonces, hermanos, llegamos a la cuarta paradoja. Los gentiles le humillarán y le matarán. Y número 5, tal vez no sea una paradoja, o tal vez lo sea en el sentido de que morirá para poder resucitar, que para ser exaltado tuvo que ser humillado. Pero el quinto punto tiene que ver con lo siguiente: el Hijo del Hombre morirá, sufrirá todo lo que ya dijimos, pero al tercer día resucitará de entre los muertos. Verso 34. Y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. No se olviden de eso, dirá Jesús, porque efectivamente sufriré la humillación y porque es necesario lo haré, pero no se olviden que el Hijo del Hombre también resucitará al tercer día. Yo quiero que usted no se lleve la imagen de un Jesús crucificado. Por eso no tenemos un Jesús crucificado en nuestro santuario. Yo quiero que usted se lleve la imagen de un Jesús que fue humillado, que fue crucificado, pero que resucitó al tercer día, como lo dijeron los profetas. Isaías 53 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por tanto, yo le daré parte con los fuertes y con los grandes repartirá despojos, porque puso su vida hasta la muerte. También el Salmo nos dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Alguien murió por los pecadores, alguien murió por sus pecados, hay perdón. Dios ya nos dio el perdón y la salvación. Dios ya le dio la salvación al hombre, pero el hombre solamente tiene que apropiarse de ello por medio de la fe en Él. Pero hay un mensaje mayor todavía. No solamente hablamos de perdón de los pecados por la crucifixión, hablamos de una esperanza, porque yo vivo, ustedes también vivirán. La resurrección de Cristo nos provee de una esperanza. No se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? ¿Qué dijo el Maestro? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo personalmente se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa qué tan enfermo esté usted, no importa qué tan pecador sea usted, si usted cree que Jesús murió y resucitó, no solo sus pecados son perdonados por su muerte,
Usted un día se va a hacer polvo otra vez, pero el Señor lo va a levantar del polvo de la tierra porque así lo prometió. Me adelanto a unos pasajes importantes. Por favor, Lucas, capítulo 24. Quiero preguntarles, después de que Cristo fue humillado y crucificado, ¿los apóstoles habrán perdido la fe? ¿Habrán perdido la esperanza o no? Lean los evangelios, hermanos, perdieron toda esperanza. ¿Quién era Jesús para ellos después de su muerte? Un profeta de Dios, un buen hombre, un revolucionario espiritual. Pero nosotros pensábamos que Él era el Mesías, sin embargo, nos equivocamos, porque lo humillaron los gentiles, cosa que no debía pasar. Según los rabinos, no debía pasar. Según los fariseos, no debía pasar. Los mismos sacerdotes y escribas lo rechazaron. Y paradójicamente fue en Jerusalén donde lo asesinaron. Cristo se aparece en el capítulo 24 y se encuentra a dos de sus discípulos desanimadísimos, bien desanimados, y les dice en el verso 17 del capítulo 24 de Lucas, les dijo, todos juntos: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos no sabían que era Jesús. Jesús había velado su apariencia. Recuerden, Él ha resucitado. Ya no tiene límites físicos. Su cuerpo sigue siendo de carne y hueso, pero ha cambiado en cuanto a sus limitaciones. Y en el verso 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: a ver, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pregunta: ¿habían perdido su fe en Él como Mesías? ¿Lo habían rebajado a qué? A un solo profeta. Sí era profeta, pero no era un profeta, era el profeta. Pero ellos han perdido la expectativa. Dice en el versículo 21, todos juntos: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Han perdido la esperanza, ¿se dan cuenta? Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Le voy a añadir algo. Él prometió resucitar, pero ya pasaron 3 días y no vemos nada. De seguro que fue un buen hombre, eso no lo podemos negar. Dios estaba con él. Jesús les dice en el verso 25, por favor: entonces Él les dijo, todos juntos: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Pregunto: ¿los discípulos creían en los profetas o no? Pero ¿cuál era el problema? El problema no era que no creyeran en los profetas. El problema era que no creían en todo, dice el texto, lo que han dicho los profetas. Leamos de nuevo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No solo una parte, sino todo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un fantasma, un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, que, como veis, que yo tengo. ¿Seguía siendo humano o no? Sí, el Mesías resucitó.
Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Comió o no? ¿Lo necesitaba? No, porque ya no tiene limitantes, pero podía comer porque seguía siendo humano. Y les dijo, todos juntos, 44: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros en Marcos capítulo 10. Nada más faltaba eso, ¿verdad? Que era necesario que se cumpliese, ¿qué? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hoy tenemos a un Jesús resucitado. El Hijo del Hombre está exaltado. El Hijo del Hombre está en toda su gloria junto al Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Hijo de Dios ha sido hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice el texto? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, compungidos de corazón, le dijeron a los apóstoles: ¿qué haremos? Y esa es la pregunta que quiero que usted se haga hoy. ¿Qué hago? Ya que el Hijo de Dios me amó, murió por mis pecados y ha resucitado. ¿Qué haremos? ¿Qué dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Invoca el nombre de Jesús, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay un camino de salvación. Hay un Dios que nos amó a pesar de nuestras limitantes y murió por nuestros pecados en la cruz. Pero aquí tenemos hermanos que están sufriendo, que sus pecados han sido perdonados. Les quiero decir, no importa qué tan viejo estés, qué tan enfermo estés, qué tantos problemas tengas, esta vida se pasará muy rápido. Pero porque Cristo resucitó, nosotros tenemos una esperanza. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Crees esto? Dijo María: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo para salvarnos. Un mensaje paradójico. Para los judíos, tropezadero. Para los griegos, una locura. Mas para nosotros, los llamados judíos o gentiles en Cristo, el mensaje de Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Hagamos una oración. Gracias, hermoso Padre, por tu mensaje precioso, porque cada vez que lo escuchamos se hace más dulce y más precioso para nosotros. Gracias porque tenemos perdón por Cristo y una esperanza de la vida eterna por la resurrección de Cristo. Te pido que todos los que están aquí, Señor, estén a tu lado. Que si alguien aquí hoy no ha creído en ti, que hoy te entregue su fe, que ponga su fe en ti, Dios, en tu Hijo Jesús, que pueda entender que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Y perdónanos porque muchas veces tu palabra la interpretamos de una manera incorrecta, como los judíos lo han hecho, Señor. Permítenos entender tu gran amor a través del mensaje que tú nos das, y llévanos con bien a nuestro hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.